por favor vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, todos juntos, ¿listo? A la cuenta de ya. Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a leer todos juntos del versículo 1 al versículo 5, ¿listos? Yo espero, no hay afán. Y sí es importante que ubiquemos todos porque vamos a trabajar en Samuel, el capítulo 11 y el capítulo 12. Entonces ténganlo ahí, no lo vayan a perder. ¿Listo? Listos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces vamos a orar antes de empezar. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, por este tiempo. Padre, con todo mi corazón yo te pido que hoy, Señor, nosotros podamos tener oídos, ojos, Señor, abiertos, un corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor, que tú quites toda grosura de nuestro corazón y que nos ayudes a entender, Padre, que podamos entender tu palabra y que podamos, Señor, tomar la decisión, Señor, de seguirte, de servirte, Señor, a través de ese entendimiento, Señor, que tenemos de lo que está escrito, que tu palabra cumpla hoy el propósito para el cual fue enviada, que es producir en nosotros vida, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta serie que empezamos de Espejos de Carne, nosotros venimos hablando de, nosotros venimos hablando acerca de David. Para la gente que no ha venido, les voy a contar rápidamente. Lo que quisimos hacer con esta serie Espejos de Carne, como el nombre lo dice, es estudiar ciertos personajes de la Biblia con el fin de encontrar dos cosas principalmente. Una es como ciertas cosas que ellos vivieron como personajes de fe, ¿sí? Cómo enfrentaron ciertas situaciones, y dos, y la más importante, cómo podemos ver a Jesús en esa historia. ¿Por qué cómo podemos ver a Jesús? Porque Jesús dijo que toda la escritura estaba hablando de Él y que para nosotros, o que nosotros debíamos buscarlo a Él en toda la escritura para tener vida, ¿sí? No podemos tomar la palabra como un manual de vida, sin embargo sí podemos usar la palabra para poder saber cómo vivir en ciertos aspectos, ¿sí? Para tomar consejo de la palabra. El versículo base de esta serie justamente está diciendo eso, está aquí. Lo voy a leer, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Conocer a Jesús y tener vida eterna. Pero en este camino de fe nosotros tenemos una vida. Todos los días estamos viviendo muchas cosas y necesitamos estar preparados para esa buena obra. Necesitamos que en el camino el Señor nos vaya diciendo por dónde ir, qué hacer, más en esta cultura y en esta época que es un poco difícil para ustedes que son jóvenes, que están en la universidad, que están en el colegio, que son solteros. Hay muchas luchas para todos, pero en esta edad hay muchísimas. Y sí, la Biblia sí nos ofrece muchos consejos sobre cómo vivir ciertas cosas en nuestra vida. Entonces lo más importante que es que encontremos a Jesús y que tomemos consejo. ¿Para qué? Para esa buena obra que es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto de David? Básicamente hemos visto como tres aspectos hasta hoy. El primero fue cuando David venció a Goliat, y ahí vimos que era un hombre lleno de fe y lleno de temor de Dios. O sea, fue el único, un pastor de ovejas que no era guerrero, que no sabía nada, y venció a Goliat. Entonces vimos un David, un hombre de fe, un hombre de guerra y un hombre con un celo de Dios tremendo, y por eso fue movido a vencer a Goliat. El segundo aspecto que vimos de David fue la amistad que tuvo con Jonatán.
¿Y qué vimos ahí? Vimos a un David leal, vimos una amistad de dos hombres de fe, vimos cómo era ser un amigo y ahí vimos a Jesús como ese amigo fiel que dio su vida por nosotros. Y el tercer aspecto que vieron hace 8 días fue que vieron a ese David que le perdonó la vida a Saúl, ese David que tuvo misericordia, que aun cuando tuvo a su enemigo ahí, no lo mató. Y entendíamos que Jesús fue también esa persona, o Dios fue esa persona que no quiso matarnos, sino que envió a su Hijo a morir por nosotros, aun cuando nosotros merecíamos morir. Esos fueron los aspectos que vimos sábados atrás. Hoy vamos a abordar otro aspecto completamente distinto de David. Yo creo que la mayoría conoce esta historia, pero si recuerdan ya los primeros 5 versículos que leímos, nos están contando una historia un poco turbia de David. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Nos está contando que en un tiempo en donde tenían que ir a la guerra, el rey tenía que ir a la guerra, dice el versículo 1, David no fue, envió a su ejército y se quedó en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que un día cualquiera, él estaba dormido, se levantó, salió al terrado, que es como la terraza, y de pronto por allá vio una mujer que se estaba bañando y que era muy hermosa. ¿Y qué hizo David? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Mandó preguntar primero, mandó preguntar quién era ella y después ¿qué hizo? Ahí sí, la mandó llamar y después ¿qué pasó? Se acostó con ella. ¿Qué creen ustedes que, es decir, cuando David se acostó con ella, él adulteró, ¿sí? La ley de Dios prohibía el adulterio, prohibía la fornicación, hoy sigue siendo así. Y quiero hacer una diferencia de pronto para los que no lo tienen muy claro entre lo que es adulterio y lo que es fornicación. Adulterio es tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo o tu esposa, ¿sí? Estás casado. Y fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? ¿Qué hizo David? Adulteró. Con una mujer que no era su esposa, tuvo relaciones sexuales, es decir, pecó, quebrantó la ley de Dios. Y David conocía la ley de Dios, porque David era una persona que tenía una relación estrecha con Dios. Y David sabía que Dios estaba con él. Quiero que nos devolvamos un poquito a 2 de Samuel 5, versículo 12. Hola, bienvenidos. Estamos viendo 2 de Samuel capítulo 11, pero vamos a leer 2 de Samuel 5 en este momento. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 12. ¿Quién me ayuda, por favor? Fuerte, porfis, lo más fuerte que puedan, para que nos escuchemos. ¿Quién lo tiene? Sí, gracias, sí, solo el 12. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Solo el 12, sí, solo el 12. Gracias. ¿Qué está diciendo ahí? Dice que entendió David que Dios lo había puesto como rey para engrandecer el reino por amor a su pueblo. David tenía clarísimo quién lo había puesto ahí, Dios. Él era un pastor de ovejas, a él no lo eligió el pueblo, eso no fue ahí que votaron y no pasó nada de eso, sino que Dios lo puso ahí y él lo sabía y Dios estaba con él y él lo sabía porque lo ayudó a vencer guerras, lo ayudó a vencer a Goliat, le dio muchísimas muestras de que estaba con él. Y en este tiempo, cuando David es coronado rey, todo va súper bien, o sea, la vida de David va hacia arriba. Después de que fue perseguido por Saúl y tuvo tiempos difíciles, en este momento la vida de David está viento en popa, mejor dicho. Y pasa esto, ¿sí? ¿Ustedes creen que cuando David peca con esta mujer Betsabé, fue culpa de quién? ¿Ustedes creen que fue culpa de Betsabé? ¿Quién cree que fue culpa de Betsabé por estar bañándose donde la iban a ver desnuda? O sea, como que mija, usted qué, bañándose donde todo el mundo la puede ver, pero a ver, ¿en qué estaba pensando? ¿Quién cree que fue culpa de Betsabé? Digan la verdad. Bien, no, está bien. ¿Quién más cree que fue culpa de Betsabé? Sin temor, ¿nadie? ¿De quién creen que fue la culpa? ¿Será que fue culpa de Dios? Dios, ¿para qué le diste la seguridad de que tú lo habías puesto ahí? Ahora el man se relajó por tu culpa, Señor. ¿Será que fue culpa de Dios? ¿De quién fue la culpa? ¿Quién cree que fue culpa de David?
Todos, solamente uno creyó que fue culpa de Betsabé. ¿Por qué creen que fue culpa de David? ¿Por qué? Porque fue tentado, sí. ¿Por qué más fue culpa de David? Él es el que, ¿qué, perdón? Él es el que codicia en el corazón, sí. Si quieren, acá también hay sillas, pueden seguir tranquilos. Sebastián dice que por incumplir su deber de haber ido a la guerra. Quiero que por favor vayan conmigo todos a Santiago capítulo 1. Si quieren, acá hay 2 sillas y tranquilos, porque de pronto atrás quedan muy lejos, no sé. Cualquiera que quiera pasarse acá, hay más sillas. ¿Listos? Santiago capítulo 1, versículo 13 hasta el 15, vamos a leer, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿Listo? Entonces, si me ayudan, leemos todos juntos fuerte. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Quién tuvo la culpa? De acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿quién tuvo la culpa? David tuvo la culpa. ¿Qué dice la palabra? ¿Que Dios nos tienta? No. ¿Que Tamar tuvo la culpa? No, cierto que no. Fue David el que tuvo la culpa. ¿Qué será eso de la concupiscencia? ¿Quién sabe? ¿Los deseos de la carne? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿No saben qué es la concupiscencia? Tiene que ver mucho con lo que dijo Dani. La concupiscencia son como esos malos deseos que yo tengo dentro de mi corazón. Es como, por ejemplo, como para graficarlo, ¿quién aquí ha hecho dieta alguna vez en la vida? Solo yo, no puede ser. Todo el mundo es sano y delgado. ¿Ah? Yo he hecho muchas veces dieta, en parte por salud y también por vanidad, pero por ejemplo a mí me ha pasado a veces que yo no puedo comer dulce, por ejemplo es una de las restricciones típicas de una dieta, y resulta que me pasó hace poco, que yo me levanté normal en la mañana y abrí la nevera y vi que había helado, un helado que había comprado hacía rato, y yo, todavía hay helado, cerré, seguí haciendo mis cosas, no sé qué, y abrí donde está el mercado y había unos barquillos, y yo, todavía hay barquillos, quedó todavía todo eso, y seguí haciendo mis cosas normalmente. Y en otro lado vi una cosa que se llama pionono, que es una cosa que nos trajo mi mamá de un viaje que hizo, y yo hacía unos cuantos días atrás había hecho un postre que era el pionono, el helado encima y el barquillito partido en la mitad así encima, y quedó una delicia. Fue para el Día del Padre, ¿cierto? Quedó muy rico, quedó súper bueno. Entonces, claro, yo vi el helado, vi el barquillo, vi el pionono y bueno, seguí con mis cosas, desayuné muy juiciosa, almorcé muy juiciosa, o sea, mi dieta súper bien. Y casi siempre después de almorzar a mí me dan ganas de dulce. Y adivinen qué pasó, que me dieron ganas de dulce. ¿Y en qué pensé? En el helado, en el barquillo, en el pionono, pero no fue algo que pasó de repente. Almorcé y, como que quiero un helado con barquillo y pionono. No, yo ya lo había visto desde temprano y realmente yo quería comer porque pues me gusta mucho el helado, me gusta el dulce después del almuerzo. Sin embargo, ¿qué hice? Ofrecí, mamá, ¿quiere heladito que hice el otro día? ¿Quiere probar? Sí, hija. Bueno, ya le traigo. Fui a la cocina y mientras yo iba haciéndole a ella, me metí como 3 cucharadas de helado y me comí un pedazo de barquillo y listo, chuchuchu, y le llevé el helado a ella. Y yo no comí, o sea, yo no me serví. ¿Qué hice? ¿Pequé o no pequé? Pero yo misma dije como no, mañana ya seguro cero dulce, igual fue solo una cucharadita, solo medio barquillito y ya, no pasa nada. Ahorita 3 vasitos de agua y todo bien. Me engañé a mí misma porque igual lo hice, igual pequé.
Pero la concupiscencia, ¿qué es? Es algo que tú ya tienes dentro del corazón. No fue como que David se levantó, qué locha, uy, ¿esto qué fue? Y vio a Tamar y como que, uy, perdona, Betsabé. Y sí, obvio, sí fue como, uy, pero él ya tenía algo en su corazón. Hay una parte en capítulos atrás, en el 5 también, donde dice que cuando David fue coronado rey, tomó para sí más mujeres y tuvo más hijos. En ese momento David ya tenía mujeres, ya tenía hijos, sin embargo tomó más. Así que algunos comentaristas piensan que él tenía un problema en su corazón con las mujeres. Y David no era un joven soltero que tenía que guardarse, no, David ya era un hombre que tenía mujer y muchas mujeres porque era la costumbre de la época. Entonces, ¿por qué hacer algo como adulterar cuando tenía varias mujeres? Era un problema del corazón y pecó por su propia concupiscencia. ¿A cuántos nos ha pasado eso mismo? ¿A cuántos nos ha pasado que tenemos cosas guardadas en el corazón y en un momento dado en que, como bien decía Sebas, cuando estamos mal parados en el lugar equivocado, entonces viene eso y no sabemos cómo actuar y muchas veces cedemos ante la tentación? ¿Por qué? Porque David no estaba donde tenía que estar. ¿Dónde tenía que estar David según el versículo primero? En la guerra. David tenía que estar en la guerra. ¿Dónde tenemos que estar nosotros a veces? No es como, ay, sí ve, es que usted por no estar trabajando jugó todo el día en ese computador y no hizo nada, o usted por no estar estudiando, o usted por… No es ese el lugar en el que debemos reflexionar hoy, en el que debemos estar, no es ese como tal el lugar correcto, aunque sí, también. Pero ¿cuál es el lugar correcto donde nosotros debemos estar para que en el momento en que la tentación venga sepamos qué hacer? Es buscando a Dios, es haciendo lo que tenemos que hacer, es haciendo su obra, más allá de estar ocupados mentalmente. Pero sí les ha pasado que a veces uno trabaja todo el día y, no, yo trabajé todo el día, no, yo ni tiempo tengo de pecar. ¿A qué horas? Si es que trabajo, estudio, hago cosas en la casa, o sea, escasamente duermo. Pues le quiero decir algo, está pecando. Busque a Dios, porque eso también es estar en el lugar equivocado. Yo sé que tenemos que rendir muchas cosas en el día, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer, no sé, hay que hacer muchas cosas, pero nuestra principal tarea debe ser buscar a Dios porque para eso creímos y si no lo estamos haciendo, bueno, hay que examinarnos. Quiero que sigamos leyendo ahí en 2 de Samuel capítulo 11, volvamos por favor. Y por favor, alguien que me ayude a leer. ¿Ya lo tienen todos? 2 de Samuel, capítulo 11. Y por favor, alguien que me ayude a leer desde el versículo… bueno, un momento antes de empezar a leer. ¿Qué siguió pasando acá? Que David se acuesta con, tengo revueltos los nombres, con Betsabé. ¿Y qué pasó con Betsabé? ¿Cómo? ¿Duro? Quedó embarazada. Entonces ahí vamos a leer qué es lo que sigue pasando, porque David pecó y apareció algo que iba a poder poner en evidencia lo que él había hecho. Entonces sigamos leyendo. Alguien por favor que me ayude a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10, por favor, del 7 al 10. Que lea duro, por favor. Sí, sigue. Y Urías le respondió: tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer, por vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Entonces aquí aparece otro personaje.
el versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. ¿Quién era Urías Eteo? Urías Eteo era el esposo de Betsabé. ¿Y dónde estaba Urías? Urías estaba en la guerra. Entonces, claro, David dice, no, o sea, esta señora quedó embarazada, ¿yo qué hago? Pues ya sé, voy a mandar llamar al marido y lo hago que se acueste con ella y listo, nadie va a saber que ese hijo era mío. Y efectivamente eso es lo que hace, lo manda a llamar, pero ¿qué hace Urías? Él le dice, David le dice, David le dice, ¿cómo está la guerra? No sé qué, bla, bla, y la conversación que tocaba tener, y luego le dice, ve a tu casa y lávate los pies. Esa expresión, lávate los pies, significa acuéstate con tu esposa. ¿Y qué hace Urías? Se queda con los soldados. ¿Por qué creen ustedes que Urías hizo eso? Porque él sí estaba cumpliendo con su deber, exactamente. ¿Qué tipo de hombre les dice a ustedes que era Urías? Era un hombre leal. ¿Perdón? O sea, íntegro, sí, exactamente. Él era un hombre íntegro y leal. Yo creo que otra persona hubiera hecho, pues si el jefe me dice, ¿sí o no? Venga, no trabaje, vaya y descanse un ratico y de paso salude a su esposita y tome, le doy un regalito. Y uno dice, pues si el jefe dijo, ¿sí o no? Que así somos nosotros. Pero realmente Urías era un hombre muy íntegro, muy leal, estaba, o sea, la tenía muy clara. Y él no lo hizo, se quedó con los criados. Sigamos leyendo, por favor. Alguien que me ayude con el siguiente versículo y yo le digo dónde parar. ¿Quedamos en cuál? En el 12. El 12, desde el 12, por favor. Cualquiera. O yo, a democracia. ¿Quién me ayuda? ¿Me ayudas, Wanda? Desde el 12 yo te digo dónde parar. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Saliendo luego Hasta ahí. Hasta ahí. No, perdón, el 17 también. ¿Y saliendo? luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías. Entonces, ¿qué pasó acá? Que David dijo, yo ya sé qué voy a hacer, voy a tapar esto como sea, pero no le funcionó. Urías era un hombre íntegro, Urías era un hombre leal. Yo no sé si ustedes conocían o sabían que David tenía un grupo de 30 hombres que se llamaban los valientes de David. ¿Alguien sabía eso? David tenía un grupo de 30 y se llamaban los valientes. Adivinen quién estaba dentro de esos valientes. Urías Eteo. O sea, Urías era conocido por David. Urías no era cualquiera parecido ahí. Ahí me gustó la esposa del vecino. No, Urías era un hombre que había guerreado con David, que era un valiente de David. Adicional a eso, el papá de Betsabé era conocido por David, era un consejero del rey. Entonces David, o sea, uno dice, ¿qué le pasó a David? ¿Qué piensan ustedes que le pasó a David? ¿O cómo ven a David en este momento, en esta circunstancia? Porque es que David mató a Goliat, era el mejor amigo de Jonatán, honró a la familia de Jonatán después de que se murió, le hizo súper bien al pueblo, todo el mundo lo quería, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, o sea, él y Dios eran súper llaves, o sea, si había alguien que conocía a Dios en esa época, era David. David había entendido que Dios era un padre. David no veía a Dios como, ay, general Dios, tengo que cumplir, tengo que matar becerros. De hecho, David una vez comió el pan que no debía comer, el pan que era sagrado, porque le dio hambre. Tengo hambre, pues me como el pan sagrado. ¿Sabía quién era Dios David? Claro que sí. ¿Tenía una relación con Dios? Claro que sí. ¿Qué pasó con David? ¿Qué creen ustedes que pasó con David? Todo es culpa de Betsabé. Dime, Manuel.
lo que estaba haciendo. Cuando uno dice, bueno, David la embarró con Betsabé, uno dice, no, David, se te fueron las luces, viejo. Pero cuando uno dice, David mandó matar a Urías, uno ya dice, uy, David, o sea, de adúltero a homicida, eso es un salto muy grande. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Adivinen quién llevó la carta de muerte de Urías. ¿Quién la llevó? Urías. O sea, díganme si eso no es muy rata. Como, no se me ocurre otro término, muy malvado en la vida. O sea, eso es muy malvado, en serio. O sea, usted tome, lleve y Urías la llevó y Urías jamás la vio y murió. Y Joab, el que era el que recibió la orden, pues yo creo que Joab dijo, pues si el rey manda, ¿sí o no? Pues Urías, mi hijo, hágale para allá. Más adelantico, listo, se murió. Y dice aquí que no murió solamente Urías, sino que murieron otros más. ¿Qué está pasando con David? Me gusta alguien al que le escuché decir que un comentarista bíblico dijo que David se olvidó de Dios. Yo realmente creo que así fue. O sea, un hombre que tenía una relación tan estrecha con Dios, en ese momento perdió completamente el temor de Dios. Su corazón se olvidó de Dios, su corazón se engrosó completamente. Él no solamente fue un fornicario, no, la otra palabra, ¿cuál era? Un homicida, no la otra, un adúltero, no solamente fue un adúltero, sino que también fue un homicida y también deseó la mujer del prójimo. 3 pecados que castigaba la ley. ¿Cuál era? ¿Alguien sabe cuál era la retribución por ser adúltero? ¿Cuál era el pago? ¿Cuál era la condena? La muerte, era la muerte. ¿Y qué haces? Bueno, hasta aquí vamos con la historia, sigamos leyendo, porfa. ¿Me ayuda alguien? Desde el versículo 18, por favor. Yo le digo dónde parar. ¿Me ayudas? Ah, sí, gracias. Así dirás a Joab. Hasta ahí, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió luego? Urías muere y mandan un mensajero a David. Listo, dile al jefe que ya murieron algunos porque nos tocó acercarnos al muro. Eso era como algo que había pasado antes, era que un ejército se había acercado mucho como al muro del opuesto, del contrario, y una mujer había mandado una roca y había matado a algunas personas ahí. Entonces ellos ya como estrategia de guerra tenían que no podían acercarse mucho al muro, porque si no pues iba a pasar lo mismo. ¿Qué hace Joab? Pues acerca a Urías y a otros para que se mueran y le dice al mensajero, mira, tú cuéntale rápido lo que pasó, pero al final dile, pero Urías está muerto, ¿sí? Entonces el mensajero hace tal cual lo que le dice Joab. ¿Y qué dice David? Ah, bueno, o sea, al principio dice, ¿cómo así? Pero ustedes, ¿por qué se acercaron tanto al muro? Pero luego no saben que no se puede, porque ya pasó la vez pasada que una mujer tiró una piedra, no sé qué, y se molesta. Pero cuando el mensajero cierra y dice, pero Urías murió, entonces él dice, ah, no, tranquilos, díganle a Joab que fresco, que eso, la gente se muere, ¿qué hacemos? A unos les llega un día, a otros les llega otro día, pero la gente se muere. Entonces, tú dile que tranquilo y aliéntalo.
O sea, realmente David estaba muy mal en su corazón, muy mal. A él no le importó saber que Urías y otros habían muerto. Él dijo, sí, ya tapé esto. Bien, la hice. Hice lo que me dio la gana. Usé el lugar donde Dios me puso para hacer lo que me dio la gana y nadie se enteró. ¿Qué siguió? Hola, hola. Ya vamos a acabar. Desde el 26 y 27. Lo leo yo. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La historia para David, ¿cómo terminó acá? ¿Bien o mal? Aparentemente bien, ¿sí o no? O sea, la hizo. Listo, yo no pude hacer que se acostara con ella, lo maté y aparte de todo, ¿saben qué pasó ahí? Que David hasta pudo quedar como el más lindo del cuento. ¿Por qué? Porque en este tiempo las mujeres cuando quedaban viudas era el peor estado de una mujer porque no podían trabajar, las mujeres viudas no podían trabajar. Si tenían hijos grandes, ellos las mantenían, pero si no tenían a nadie, casi que empezaban a vivir en mendicidad, no tenían de qué vivir. Entonces, no, David, hombre, gracias. No, o sea, la pobre perdió al marido, tú perdiste a tu valiente, ella está embarazada, tú la recogiste. Gracias, David, eres lo máximo. ¿Sí o no? Porque nadie se enteró de nada, nadie, ni siquiera Betsabé. Pues Betsabé supo lo que pasó, pero hasta ahí. Yo creo que nadie supo lo que pasó con Urías. Entonces David, la hice, yo el siervo de Jehová, quebranté la ley, hice lo que se me dio la gana. Yo conocí al Señor, pero hice lo que me dio la gana. Nos pasa a veces, o a muchas personas les pasa a veces. Nosotros a veces creemos en Jesús y decimos, todo es espiritual, y seguimos viviendo nuestra vida como nos da la gana. Entonces, ¿qué hacemos? No oramos, a veces nos congregamos, a veces no buscamos de Dios, no compartimos su palabra a otros, hacemos lo que queremos, creemos como queremos. Y he oído a muchos decir que todo es espiritual, no importa, la gracia, Dios me perdona. Dios nos pone en un lugar en el que nos salva, nos limpia y nosotros aún así hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Pues porque estamos en la gracia. Pero ¿saben qué pasó ahí? ¿Qué dice al final? ¿A quién no le agradó lo que estaba haciendo David? A Jehová. ¿Quién vio todo, absolutamente todo, sin perderse un solo detalle? El Señor. El Señor estaba en primera fila, con maicito en la mano. David. ¿No te vieron? David. ¿No pudiste matar, no pudiste esconder al niño? ¿Mataste a Urías? Vamos bien, David. Yo te puse ahí. Y ahora vamos a ver qué pasa. Sigamos en el 12, por favor. Capítulo 12, sí. Pasemos al capítulo 12, ahí al ladito, no se pierden seguro. ¿Listos todos? ¿Listos todos? Listo, voy a leer. Dice, Jehová envió a Natán a David. Natán es un profeta. ¿Listo? Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno, y la tenían como a una hija, como a las mascotas de hoy. La humanizaron. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que viene la voz del Señor. ¿Quién es la voz del Señor? Natán. O sea, el Señor dijo, ¿usted qué dijo, David? Yo aquí hice fiesta y no pasó nada.
Pues vino Natán. ¿Y qué le dice Natán? Le cuentan una historia. Había un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía un montón de animales y el pobre tenía una corderita. La tenía como una hija, la tenía humanizada. Comía con él, dormía con él y con su familia. Y resulta que un caminante vino al hombre rico y él no quiso guisarle para darle de comer de sus animales, sino que fue y le quitó la única corderita al hombre pobre. Y entonces David se enciende en furor, ¿no? Él muy íntegro, David, muy cristiano. Y dice, ¿cómo es posible que muera? Que muera. ¿Ustedes saben qué decía la ley cuando alguien robaba? ¿Alguien sabe cuál era el castigo para el que robaba en la ley de Dios dada al pueblo judío? ¿Alguien sabe? ¿No? Ay, dime. Sí, era retribuir lo robado 4 veces, ¿sí? Imagínense que ustedes son ese hombre rico, ustedes los que están acá, y ustedes dijeron, ay, venga, usted deme esa corderita, por cualquier razón, y ustedes la guisaron y los acusaron y los trajeron ante David. Yo soy David, entonces yo digo, no, miren que le robó la corderita al vecino y era pobre y era la única que tenía y sin importar eso se la robó, ya, robó. No robarás, decía la ley de Dios. Y yo soy David y yo le digo, ok, rey, ¿qué hay que hacer? Mátenlos. ¿Ustedes qué me dirían? Mátenlos a todos. Nada, ¿se dejan matar? No puede ser. Abogados, ¿ah? Abogado, defiéndenos. La ley dice que el que roba retribuye 4 veces. Ustedes robaron. Y yo soy el rey que voy a hacer cumplir la ley. Y mi veredicto es, se mueren todos por robarse la corderita. ¿Ustedes qué dicen? Ah, bueno, sí, me voy con el Señor. No puede ser. ¿No hay ningún abogado aquí? Dime. Que lo deje pagar. Ni siquiera eso. Uno dice como, oiga, ¿qué le pasa, rey? ¿Usted por qué me va a mí a matar si es que yo robé, yo no adulteré, yo no maté a nadie? ¿Usted no ha leído lo que dice la ley? Si yo robé, yo retribuyo 4 veces. ¿Usted por qué me va a matar? Ay, nosotros los colombianos, ¿usted por qué me va a matar? Usted no sabe quién soy yo. ¿Sí o no? Ay, es que aquí están muy calladitos, pero los veré. Eso es lo que, o sea, eso sería lo correcto. ¿Qué estaba pasando en el corazón de David? David estaba en la remala. Estaba amargado, David estaba sufriendo por dentro todo lo que venía por haber pecado en la manera en que pecó y lo estaba exteriorizando, porque matar a ese hombre no era la retribución que él debía recibir, era simplemente pagar, pero este man está amargado. O sea, si el juez fuera otra persona, yo diría como no, pues, o sea, la cogió conmigo. Está amargada, búsquese un novio. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me va a matar si yo solamente tengo que retribuir 4 veces? O sea, tuvo un mal día y justo yo era el condenado hoy. David estaba exteriorizando lo que le estaba pasando. Por favor, leamos un momento el Salmo 32, versículo 3. Este salmo lo escribió David. Bueno, la mayoría, no todos. Salmo 32, versículo 3. ¿Todos lo tienen? ¿Quién no? Y esperamos. Diga que no para esperar. Para que haga, no mentiras. No, Salmo 32, versículo 3. ¿Me ayudan con una cosa? ¿Lo leemos todos? ¿Duro? ¿Muy duro? A la cuenta de… No, perdón, espérenme. No era el 32. Ay, es que yo estoy en Job. Ay, es que esto no puedo. La mesita es muy débil. Listo, ahora sí, Salmo 32, versículo 3. Es súper cortito, todos juntos. 1, 2, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Esto era lo que le estaba pasando a David. Mientras callé, ¿qué pasó? Pues que él estaba calladito. ¿Qué pasó con él?
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Miren, hermanos, cuando nosotros no estamos en el lugar que debemos estar, es muy fácil que la tentación venga por lo que está en nuestro propio corazón y que nosotros cedamos a la tentación. No tiene que ser algo sexual, pero también. A David le pasó este tema sexual, pero puede ser cualquier cosa. Y entendamos que cualquier cosa no es una escala. Ay, yo dije una mentira, entonces no estoy tan mal como David, pero yo maté a alguien, entonces yo sí estoy como al nivel de David. No importa lo que hagamos. Cuando nosotros cedemos a la tentación, sea mentir, sea alejarnos de Dios, sea ser los más desconsiderados en casa, sea ser el más copión de la universidad o del trabajo, sea ser el que más bullying hace, sea el ser el más criticón, lo que sea. Cuando nosotros cedemos a la tentación, nuestro corazón se va engrosando, nuestra vida va a empezar a reflejar eso, de cualquier manera, de cualquier forma. Y pueda que a veces nosotros ante los demás estemos súper bien. No, yo vengo a la iglesia, no, yo los veo siempre en jóvenes, no sé qué pasará, pero por dentro, ¿qué está pasando? Pero adentro, ¿yo qué tengo? Pueda que a veces tenga una lucha tenaz, pueda que a veces no tenga nada, pueda que a veces se me olvide quién es el Señor, de lunes a viernes no tengo ni idea quién es, pero el sábado voy a jóvenes y el domingo voy a culto porque toca ir a rendir culto, y todo es espiritual. Pero realmente por dentro, ¿qué está pasando? ¿Y qué estoy haciendo yo para tapar las cosas? ¿Sí? Como les digo, pueden ser mentiras, pueden ser muchas cosas, pueden ser pecados ocultos, pueden ser cosas que nadie ve, pero que nosotros sabemos que están ahí y Dios sabe que están ahí. Pueden ser pecados ocultos que hacen que yo tenga adicciones, la pornografía, la masturbación, la misma fornicación, ¿sí? Y son cosas que saben qué es lo que sucede con esas cosas, son pecados de la carne que van haciendo que Satanás tenga poder sobre nuestra vida. Ese es el problema. Satanás tiene poder sobre nuestra vida cuando nosotros seguimos ahí, cuando nosotros permitimos que las cosas sigan pasando. No, yo estoy bien, no, yo vengo el domingo, pero el domingo no siento nada, pero la palabra no entra en mi corazón, pero nada pasa, sigo siendo el mismo. O peor aún, vengo y lloro, me echo 3 lagrimitas y salgo y sigo siendo el mismo. Y salgo y me uno a la cultura de afuera, a la corriente del mundo y no me distingo, pero por nada esta vida, por nada me distingo. O sea, el copión y yo, la misma cosa. El grosero y yo, la misma cosa. ¿Sí? Eso con las cosas que se pueden ver, ¿qué con lo que no vemos? Nosotros no lo vemos, Dios lo ve, Satanás lo ve y él está aprovechándose de esas cosas. Está aprovechándose de los pecados ocultos, está aprovechándose de nuestra inercia, de nuestra quietud, de ser ociosos como David, de estar en el lugar donde no debemos estar, de estar durmiendo, de estar, viendo series 2, 3 horas, 4 horas, 2 días. Qué bien las series, muy chévere, yo me he visto varias, súper, pero aprendamos a ser sabios, aprendamos a ser también generosos o a responder al amor que Dios nos ha dado, ¿sí? Cuando le cuentan esta historia a David que dice, maten a ese hombre, ¿saben qué veía yo que era esa historia? Esa historia son todas las historias que están en la palabra. Esa historia es la historia que hoy les estoy contando yo. ¿Y saben quiénes son esas personas? Nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué decimos? Ese David, mucho, terrible. David, tenaz. Betsabé, tenaz. ¿Cómo se va a bañar desnuda? Tenaz. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida de fe? ¿Decidimos creer de verdad? Venga, que Jesús lo salvó, que Jesús lo sanó, que usted estaba muerto en su espíritu y ahora tiene vida, que necesita creer para tener vida eterna, que necesita venir a la palabra para poder saber cómo andar en la corriente de este mundo, que la fornicación es un pecado, créalo, que el adulterio es pecado, créalo. Sí, vivimos en la gracia, pero ¿vamos a usar la gracia como ocasión para el pecado? No podemos hacerlo. Miren, la iglesia de hoy está tan perdida, la iglesia de hoy. Ustedes creo que lo han visto.
La iglesia de hoy es una payasada al mundo. La iglesia de hoy ha hecho que la gente no quiera creer en Jesús y nosotros estamos ahí porque la palabra dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Y nosotros qué somos? ¿Trigo o cizaña? ¿Y nosotros qué vamos a hacer con esa iglesia de hoy? ¿Nos igualamos? Ay, sí, yo soy cristiano, pero la corriente del mundo está chévere. Yo soy cristiano, pero me desgasto toda mi vida en hacer tesoros en esta tierra, cuando la palabra nos ha dicho, hagan tesoros en el cielo, porque allá es a donde van a llegar. Claro, hay que comer, hay que trabajar, hay que viajar, está bien, pero ese no debe ser el propósito de nuestra vida. ¿Quiere viajar? Viaje y cumpla el propósito. Háblele a otros, aproveche el tiempo para orar, para leer la palabra. ¿Quiere casarse? Cásese, disfrute la sexualidad en el matrimonio y cumpla con su pareja el propósito. ¿Qué es? Andar en esta vida de fe, creer en Él y que otros crean, y apoya a esa pareja. La palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué quiere la corriente de este mundo hoy con respecto a ese tema? Que estemos solos, pero eso sí, que nos entreguemos al que sea, al que me guste, porque tengo derecho, porque es mi cuerpo, porque esta es una generación que vive para el placer. Pero la palabra nos muestra otra cosa completamente distinta, y sí, cada vez va a ser más difícil. La Biblia cada vez va más en contra de la corriente de este mundo y nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra postura ante esa corriente del mundo en la que estamos inmersos? Porque ahí estamos. Es imposible, o sea, salir de la corriente del mundo es morir. No se muera, por favor. El Señor nos necesita acá también para hacer la obra. Bueno, no es que no nos necesite, pero para eso estamos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar alguna decisión? Veamos qué hizo David y tomemos consejo de eso. Sigamos leyendo, por favor, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. En el versículo 6, voy a leer, dice, y siguió diciendo David, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, tras de que lo condena a morir, también lo condena a pagar. O sea, usted paga y después se muere. Como que me tocó el juez más amargado de la vida. 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a David? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo David? David lo que hizo fue despreciar a Jehová. ¿Qué le dijo el Señor? Yo le di todo, yo lo puse en el lugar donde estaba, yo le di todo lo que usted tenía, y si hubiera hecho falta, le hubiera dado más. ¿Por qué hizo lo que hizo? Y como Dios lo vio, fue como que David lo despreció, y literalmente fue así, porque David tenía un montón de mujeres, Dios lo puso en el lugar donde estaba, y él dijo, ¿sabe qué, Dios? Sus mujeres no me interesan, quiero a esta. Despreció todo lo que Dios le había dado. Y es lo mismo que nosotros hacemos cada vez que pecamos, cada vez que cedemos a la tentación, cada vez que estamos en el lugar donde no debemos estar, cada vez que salimos de la iglesia después de escuchar la palabra y seguimos viviendo nuestra vida como si no la hubiéramos escuchado, es despreciar a Dios.
Y es muy fácil hacerlo. Miren, a mí me pasa mucho. Y con esta palabra Dios mostró muchas cosas. A mí me pasa que yo a veces tengo un problema y me hundo, literal. O sea, y me lleno de ira, y la ira me ciega, y de orgullo, y literalmente el corazón se me endurece tenaz, y empiezo a pensar en qué voy a hacer, y entonces y qué actitud voy a asumir, y no sé qué, y dentro de mi corazón aflora toda la amargura del mundo. ¿Y yo qué hago con eso? Yo desprecio a Dios. ¿Por qué? Porque primero está mi problema. ¿Por qué? Porque mi problema me roba el gozo, porque mi problema me roba el deseo de orar, porque no quiero orar, quiero estar histérica y furiosa y brava y quiero saber qué voy a hacer, y entonces nada, y me lleno de muchas cosas y de muchos pensamientos. Eso en un sentido malo, pero en un sentido bueno también pasa. Ay, sí, yo soy salvo, bien, pero de lunes a viernes 20 horas al día estoy de cabeza en mi trabajo, en mi estudio, en el internet, en Facebook, en Instagram, me tomo 80 fotos, miro a todo el mundo, veo 80 series. En cierta manera o no en cierta manera, realmente eso es despreciar a Dios, porque no hemos entendido que nacimos de nuevo, no hemos entendido que tenemos que usar bien el tiempo. Miren la historia de David, eso en el tiempo se prolongó un montón. Mientras Betsabé quedó embarazada, nada más mientras mandaba llamar a Urías. En esa época no era como, venga, le whatsappeo a Joab, mándeme a Urías. No, pues qué, o sea, eso era mientras llegaba Urías, mientras eso Betsabé tuvo el bebé, o sea, pasaron 9 meses, pasó mucho tiempo en el que David fue de mal en peor, pero hoy en día no es así. O sea, hoy es más rápido, por lo tanto nosotros tenemos que buscar más sabiduría para saber cómo vivir, para saber qué hacer. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nos están impidiendo tener una vida de fe real, verdadera? ¿Qué cosas están haciendo que a mí me dé oso decir que soy cristiano? Que me dé oso hablarle a otros de Jesús. ¿O qué cosas están haciendo que yo no pueda orar, que yo no pueda buscar en la palabra, que mi corazón esté tan engrosado que ya no entre la palabra dentro de mí y entonces yo no esté viviendo la vida de fe como debo hacerlo? ¿Qué es lo que hizo David y por qué? Una de las razones por qué David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque apenas el profeta le dijo, David dijo, yo pequé, de una, o sea, al principio él no entendió, como, ay, que maten a ese tipo, que no sé qué, y el profeta le dice, a ver, ese señor es usted, y él como que, o sea, fue como que se le abrieron los ojos, y él dijo, pucha, soy yo, sí, yo pequé contra Jehová, de una. ¿Y qué hizo David? Él entró en un estado de angustia y escribe el Salmo 51, no sé si lo han leído. El Salmo 51, que es impresionante, es donde él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, renueva en mí un corazón recto. Es un salmo muy bonito. Y eso fue lo que hizo David. ¿Y qué pasó? ¿Murió su hijo? Sí. De hecho pasaron muchas cosas duras, porque el profeta que le dijo, de aquí en adelante la espada no se apartará de tu casa. Y así fue, así fue. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo odiaba? ¡Ay, lo odio David! No, chicos, porque el pecado tiene consecuencias y tenemos que entender que siempre va a ser así. Si usted pecó, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay consecuencias en el tiempo, no sé, quizá con el tiempo, quizá inmediatas. Una consecuencia muy tenaz de lo que hizo David fue la muerte de mucha gente. Murió Urías, murió su hijo, murieron otros que estaban al lado de Urías y les tocó. O sea, terrible. Muchas veces con nuestras actitudes nosotros estamos haciendo lo mismo, matando. Y tal vez no matamos físicamente, pero matamos espiritualmente. Y los primeros que tenemos ese riesgo de morir somos nosotros mismos. O sea, un corazón engrosado, ¿saben qué es? Hagan de cuenta, el ejemplo es fácil. El corazón humano, late normal, ¿cierto? Pero como uno come y come muy mal, entonces se va llenando de grasa alrededor. Y se va llenando de grasa y se va llenando de grasa y ya latir es más difícil, ya no puede tener como la misma actividad.
Ahora piensen que ese corazón lo vamos a sacar, saquemos ese corazón, y que a ese corazón le vamos a enterrar una espada. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Podrá traspasar? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Dani dice que no, ya dicen que no. ¿Ustedes creen que si de pronto uno con una buena espada puede traspasarlo? Con una buena espada, ¿no? O sea, no el cuchillo por allá. Con una buena espada, o piensen en un pedazo de carne con un pedazo grueso de gordito. Si uno lo puede traspasar con un cuchillo, sí puede, pero es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, a veces uno como, no, démosle la vuelta y por acá. Porque es muy duro. El gordito que engrosa es muy duro. Eso es lo que quiere decir que nosotros engrosamos el corazón. ¿Por qué? Porque esa es como la comparación. Cuando creemos en Jesús, Él nos da un nuevo corazón. Ya no tenemos un corazón de piedra, porque un corazón de piedra no le entra nada. Son todas esas personas que no creen, ¿sí? No creen, simplemente. Nos da un corazón nuevo y se engrosa. Entonces ya la palabra no tiene el mismo efecto, porque el corazón es total, es como… Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que venir el Señor y quebrantar. Esa es la palabra. Venga, le quiebro, venga, le ayudo. Venga, le ayudo, papito y mamita. Venga, le ayudo. ¡Pah! ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Porque Dios nos ama? No, porque nos ama demasiado. Demasiado, hermanos. Si estamos pasando por algo difícil, si algo pasó que no tenía que pasar, ay, ¿por qué Dios? Porque Dios tiene que decir, hey, vuelve aquí, los ojos acá, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? No, pero es que ¿por qué? No, pero no, aquí, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y el Señor por amor va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros nos volvamos hacia Él, para que como David digamos, Señor, yo pequé, Señor, yo no puedo con esto, yo tengo esto y no he podido dejarlo. La Biblia dice que hay camino que a los ojos del hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte. Puede que a nosotros muchas cosas nos parezcan correctas, ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa a ver series 84.500 horas? ¿Qué pasa? Solo se escoge una vez en la vida. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si veo esto que no debo ver? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, no sé, muchas cosas, si digo una mentira? Ay, ¿qué pasa? Si no digo la mentira no puedo tener lo que tengo, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que poco a poco el corazón se va engrosando, eso pasa, ¿sí? Y quizá no perdamos la salvación de una, y dije una mentira, ya no soy salvo, no, pero poco a poco, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con David? Una detrás de la otra, y cayó. Busquemos por favor el Salmo 51. Y mientras lo buscan, ¿me ayudas? Quiero hacer un paréntesis y una cuña. Quiero hacer un paréntesis mientras lo buscan. Cuando uno comete pecado cualquiera, vuelvo y digo cualquiera, y entra lo que usted quiera, eso hace cosas en nuestra vida. Y muchas veces el pecado se refleja en amargura. No sé si ustedes conocen personas que tienen amargura en su vida, ¿sí? Y lo que yo quiero decirles hoy es que si son ustedes o si quizá ustedes conocen gente así, pues que traten de verla con ojos de misericordia, porque es muy difícil. Si me entienden, a veces uno no tiene la capacidad de soltar lo que lo está agobiando, a veces no sabe cómo, a veces no entiende cómo, y entonces lo que uno hace es ser una persona amargada y lo refleja de muchas formas. A mí me pasa eso mucho. Yo no sé si suele pasarle a las mamás a veces, ¿sí? Mucho. Tenemos, ay, mi mamá es una amargada. Sí, pero ¿por qué es? ¿Sí? Yo sé que con uno de hijo, miren, los hijos somos lo más.
desconsiderado esta vida. Yo soy mamá y soy hija y hoy entiendo mucho el panorama. Lo veo muy claro. Los hijos somos terribles. ¿Por qué? Yo pienso que el diseño es así. Tenía que ser así. La palabra dice que todo lo creado nos enseña las cosas espirituales, lo que no vemos. Solo entendiendo que los hijos somos terribles, entendemos que como hijos de Dios somos terribles y que las mamás y los papás son incondicionales. Pero bueno, lo que quiero decir es, tratemos de ser luz y sal con las personas que tienen amargura en su corazón. Esto es un paréntesis. Tratemos de entender por qué actúan de la manera que actúan y si podemos acercarnos y hablar y preguntar o al menos decir entiendo o simplemente callarnos, también es bueno. Hagámoslo, oremos por esas personas. A veces si son nuestros papás, que suele pasar, no es tan fácil. Ay, mi papá no se deja hablar y él lleva algo ahí, no sabemos qué es o a veces sí sabemos qué es. Entonces intentemos ser sal y luz para esas personas, para nuestros papás, si es en el caso de nuestros papás, para nuestros hermanos, bueno, no sé. Y veámoslos con ojos de misericordia y oremos, y si nos podemos acercar y decir, bueno, yo sé lo que pasa, o ven y oramos, o cuéntame lo que sea, háganlo porque uno necesita eso. Yo soy una amargada, yo he sido amargada muchas veces, por eso lo digo con conocimiento de causa. Entonces, bueno, leamos por favor el Salmo 51, los voy a invitar a que se pongan de pie, ya terminamos. Dice en la parte de arriba, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Entonces, esto fue lo que escribió David, que me parece en serio un salmo demasiado chévere. Entonces, leamos todos juntos, ¿listo? 1, 2, 3. Ahí dice David, al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Esa es la actitud que Él quiere que nosotros tengamos. El Señor sabe cuáles son nuestras luchas, Él sabe qué es lo que pasa por nuestra mente, Él sabe si tenemos ataduras, Él sabe si hay cosas que no podemos dejar, pero Él dice, al corazón contrito y humillado yo no desprecio. Entonces acerquémonos a Él, pidamos perdón, pidamos ayuda, pidamos guía, que Él nos muestre y que Él nos dé como la tranquilidad para seguir viviendo la vida de fe. Si hay cosas que de pronto uno no entiende, que venga la paz de Dios pues a nuestra vida y podamos vivir la vida de fe, que eso es lo que Él quiere, que nosotros no lo despreciemos, que no despreciemos el sacrificio en la cruz, que no despreciemos el corazón nuevo que Él nos dio, la mente nueva que Él nos dio. Él quiere prosperar todas las cosas que hagamos, pero hagámoslas bien. Hagamos las cosas bien delante de Dios y lo más importante, abramos el corazón y así, o sea, sin ningún tipo de oración rara, díganle o digámosle confiadamente lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo más importante. No dejemos que Satanás nos acuse porque Dios perdona. ¿Qué pasó con David? Dios lo perdonó y él tuvo otro hijo y ese hijo fue Salomón y dice la palabra que Dios lo amó y Salomón fue un hombre, o sea, que vino a hacer muchísimas cosas. Entonces oremos.